Voy a acomodar esto por acá. Sí, esto otro por aquí. Muy bien. Bienvenidos nuevamente, hermanos. Sean bienvenidos a este lugar. Los que no los había podido saludar, bienvenidos, hermano Mario y Lupita, su esposa. Bienvenidos a este lugar. Y vamos a continuar en esta tarde nuevamente en nuestro estudio verso a verso en la carta de Pablo a los Gálatas. Y se recuerdan cuál es el nombre de esta serie: Libres en Cristo, porque es el tema principal de esta carta, es la libertad que Dios ha dado a los que creen. Entonces acompáñenme en esta tarde. Vamos a estar en el capítulo 3, vamos a finalizar este capítulo en esta tarde y vamos a estar estudiando del versículo 15 al versículo 29. ¿Se recuerdan? En nuestro estudio anterior pudimos ver cómo Pablo confrontó a los Gálatas. ¿Se recuerdan cómo Pablo le llamó incluso insensatos a los Gálatas? Y realmente confrontó Pablo la insensatez que los Gálatas estaban teniendo, pues al buscar abandonar la vida en el Espíritu y buscar vivir bajo ¿qué? Bajo las obras de la ley. Esa era la insensatez que Pablo confrontó a estos hermanos en las iglesias de Galacia. Hoy en los siguientes versículos del 15 al 29 vamos a ver cómo Pablo les dirá que la promesa del Espíritu, la promesa de salvación es mediante la fe. ¿Por qué? Porque la fe es superior a la ley y lo vamos a poder ver en los versículos que hoy vamos a estudiar. Para esto Pablo va a ilustrar que la ley no puede ser impuesta sobre el creyente para poder relacionarse con Dios. Entonces vamos a ver cómo Pablo nos va a explicar esto. Pablo va a mostrar un principio que se puede ver en lo cotidiano y me gusta cómo vean cómo empieza el versículo 15. Dice: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, dice Pablo, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni se le añade condiciones. Noten ahora cómo Pablo deja ese tono fuerte, ese tono un tanto áspero con el cual se refirió en los primeros versículos, y ahora les habla con un tono más afectuoso, ¿no? Llamándoles como hermanos. Pues sin duda eran hermanos, son simplemente que estaban siendo engañados, estaban siendo llevados al error. Entonces, cuando les debía de llamar Pablo insensatos, Pablo les llamaba insensatos. Cuando les debía de llamar hermanos, Pablo les hablaba hermanos. Y esa es la forma en la que nosotros diríamos como líderes o los que son pastores, pues deben de tratar los asuntos en la iglesia. Cuando hay que ser duro en el aspecto de corregir, hay que ser firme. Pero cuando hay que ser afectuoso, hay que ser afectuoso. Entonces Pablo les llama y les dice: hermanos de Galacia, les dice, pues hablo en términos humanos. Dicho de otra manera les voy a dar un ejemplo muy sencillo de algo que ocurre en la vida diaria, algo que ustedes podrían entender muy fácilmente. Como dicen popularmente, les voy a explicar con peras y con manzanas cómo está el asunto. ¿Cuál es el ejemplo? Vean lo que dice Pablo: un pacto, vean en sus Biblias, un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Un ejemplo, el ejemplo es un pacto, el que Pablo va a poner en términos humanos. Y esa palabra significa un testamento o un contrato. Un pacto es un trato, un convenio, un compromiso que se hacen entre personas, ¿verdad? Cuando estas personas cierran un trato o lo ratifican con sus firmas, ¿qué pasa con ese pacto? Ya nadie lo puede modificar, ya nadie le puede agregar algo, nadie le puede quitar nada. Es lo que, bueno, por ejemplo, aquí entre Estados Unidos, los países de Norteamérica firman un tratado de libre comercio, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Los presidentes lo firman, luego lo ratifican ¿quién? El Congreso. Entonces se estipula todo lo que se va a hacer en ese tratado, y ya media vez ratificado, nadie lo puede modificar, nadie le puede agregar ni quitar nada. Entonces, como dicen, lo escrito está, ya nadie le puede cambiar, nadie puede añadirle nada, tiene que cumplirse. Lo que Pablo está diciendo como un ejemplo a los Gálatas. Entonces, ¿alguna vez ustedes han firmado algún contrato, algún pacto, algún convenio con alguna persona? Es de eso que habla Pablo, ¿no? Nos comprometemos a cumplir lo que ahí está estipulado.
Entonces, si este es un ejemplo, hermanos, en la vida diaria del hombre, ¿cuánto más lo era el pacto que Dios había hecho con quién? Con Abraham. Es lo que Pablo ha venido diciendo. Hay un pacto que Dios ha hecho con Abraham. Hay un pacto donde Dios ha hecho promesas a Abraham. Vean el versículo 16. Ahora bien, las promesas fueron hechas ¿a quién? A Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, Cristo. Entonces Pablo pone de ejemplo aquí el pacto de Dios hecho con Abraham. Y qué interesante, ¿no? Que en estas semanas atrás, específicamente cuando hemos estudiado Génesis, hemos estado viendo esto. Hemos estado viendo cómo Dios ha hecho un pacto con Abraham. Dios lo ha llamado de Ur de los Caldeos, le ha dicho, sal de tu tierra y tu parentela, te bendeciré. Le empieza a dar promesas Dios a Abraham. Y lo último que vimos fue en el capítulo 15, cómo Dios hizo un pacto con Abraham. Cómo Dios ratificó ese pacto con ¿qué? Con sangre, sacrificando animales. Lo vimos la semana pasada. Cómo Dios ratificó ese pacto. Cómo Dios estuvo dispuesto, como dicen, a firmar ese pacto. Entonces, Dios le hizo promesas a Abraham. Y lo hemos visto en Génesis, cómo Dios le ha hecho promesas de bendecirlo, de darle una nación grande, de engrandecer su nombre. Entonces, Dios ha hecho promesas a Abraham, y vean cómo dice Pablo, y también a su descendencia. Y Pablo nos dice aquí, no a las descendencias como si fueran muchas, sino a una nada más. Y todos nos preguntamos, ¿quién es esa descendencia? Y Pablo aquí mismo nos dice en este versículo, ¿quién es esa descendencia? Ese descendiente de Abraham, a quien Dios había hecho promesas también, ¿es quién? Es Cristo, el Mesías. Entonces Pablo nos da aquí ya la respuesta de quién es esa descendencia a quien Dios había hecho promesas también. Entonces lo que Pablo nos dice es que el pacto de Dios con Abraham era la promesa de ¿qué? De un Salvador. Claro, Dios le dio promesas a Abraham en términos también materiales y de este mundo. Pero la promesa central que Dios le había hecho a Abraham era traer un Salvador. ¿Se recuerdan en Génesis 12:3? En ti serán benditas, ¿quiénes? Todas las familias de la tierra. Ahí va de manera implícita el que Dios iba a bendecir a las naciones por medio de un Salvador. Era por medio de ese descendiente que Dios traería traería al Salvador. Y el Salvador era Cristo el descendiente de Abraham que traería esa bendición. Esa fue la misma promesa que Dios le hizo a Eva en el huerto, ¿se recuerdan? Ahí donde vemos por primera vez esa palabra que significa simiente. Génesis 3:15, ¿se recuerdan cuando desobedecieron? Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás, ¿en dónde? En el talón o en el calcañal. Entonces, en Génesis se nos habla de una simiente de la mujer. Ahí simplemente se nos dijo una simiente. Pero vean cómo progresivamente Dios va revelando de qué línea va a salir ese descendiente y quién va a ser. Y lo vemos en Génesis, en nuestro estudio de Génesis, como después de Eva vinieron Caín y Abel. Luego de Abel vinieron los descendientes de Noé. Luego de los hijos de Noé, por la parte de Set y Enoc, vinieron descendientes. Entonces vemos cómo a Abraham ahora se le da esa promesa de que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces se cumple, ¿no? Lo que Dios le dijo a Adán y a Eva en el huerto, de esa simiente que iba a venir, que iba a herir en la cabeza a la serpiente. Fue lo mismo que Pedro también anunció en Hechos. Hechos capítulo 3, versículo 25, vean lo que dice. Ustedes son hijos, descendientes de los profetas y del pacto que Dios hizo con sus padres, al decir a Abraham, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Dios, habiendo resucitado a su siervo Jesucristo, lo ha enviado para que los bendiga a fin de apartar a cada uno de ustedes de sus iniquidades. Entonces Pedro dice aquí claramente en Hechos que es Jesucristo, hermanos.
aquel que ha de venir para bendecir y para apartar de la iniquidad a cada uno de los que creen. Ahí Pedro ahora en el Nuevo Testamento, la revelación es completa. Jesucristo ha venido, la promesa desde el Antiguo Testamento se ha hecho palpable en Jesucristo, se ha cumplido esa promesa y ahora Pedro entiende que esa promesa que Dios hizo en el Antiguo Testamento se hizo realidad en Jesucristo. Y ahora dice Pedro, Él es el descendiente. Él es el descendiente de Abraham. Él es la simiente en la cual serían benditas todas las familias de la tierra. Es por eso dice que Dios lo resucitó y lo ha enviado para bendecir, pero también para que cada uno de nosotros se aparte de ¿qué? De sus iniquidades, de sus pecados. Entonces Pablo, inspirado por el Espíritu Santo aquí, hermanos, nos muestra que el Salvador es ¿quién? Jesucristo. Él es la simiente a la cual se le habían hecho también promesas y vendría de la línea descendencia de Abraham. La bendición a todas las familias de la tierra vendría por medio de la fe y no por medio de la ley. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Es por medio de la ley. Ven lo que dice en el versículo 17 y si alguien lo quiere leer, bienvenido es. Lo que digo es esto: la ley, que vino 430 años más tarde, no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Amén. Vean cómo Pablo está presentando sus argumentos. Primero ya puso un ejemplo. Es un pacto que Dios hizo con Abraham. Es una promesa que Dios le hizo a Abraham y a su descendencia. Y aquí dice Pablo, lo que digo es como lo que le quiero decir es que la ley vino mucho después. Gálatas, la ley vino mucho después. Dios había hecho una promesa a Abraham. Aunque la ley llegó mucho tiempo después, esta no hizo nula la promesa, el pacto que Dios había hecho con Abraham anteriormente. Aunque vino después, vean cómo dice, no invalida el pacto ratificado por Dios. Entonces, como lo mencionó anteriormente, Pablo ya puso un ejemplo de un testamento, de un trato, de un convenio que Dios estableció y nadie más puede anularlo. Es algo que Dios ya ha ratificado. Este contrato no puede ser cambiado, eso es lo que está diciendo Pablo. Aunque la ley vino después, el pacto era el pacto, Dios ya lo había ratificado. Y como Dios es fiel, Dios lo cumpliría, Dios no se retractaría. Entonces vemos que la promesa es superior, eso es lo que nos está diciendo Pablo aquí. La promesa es superior, ¿por qué? Porque la promesa fue dada mucho antes que la ley. Así que la promesa, el pacto, todavía conserva, ¿qué dice Pablo? Su validez, su vigencia, sigue vigente, no ha perecido, todavía sigue vigente. Entonces, ¿por qué dice que no puede ser cambiada? ¿Por qué? Porque los judaizantes estaban enseñando que la ley mosaica sustituía a la promesa de Abraham. Ellos estaban diciendo, no, Dios le hizo una promesa a Abraham, pero Dios también dio la ley después a Moisés. Y ahora la ley ha venido a sustituir esa promesa que Dios le hizo a Abraham. Debemos de vivir bajo la ley y bajo sus ceremonias, es lo que están diciendo. Pero Pablo aquí está argumentando. Había una promesa desde mucho antes. Dios había hecho una promesa, un pacto ratificado, y aunque la ley vino después, no invalidaba a eso que Dios había ratificado. Entonces vean la conclusión de Pablo sobre ese argumento en el versículo 18. Porque si la herencia depende de una ley, ya no depende de una promesa, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Pablo nos dice que la herencia o lo que Dios le prometió no es dado por obedecer la ley, no es recibido por obedecer la ley, no se recibe por los esfuerzos humanos de cumplir la ley. Si así fuera, entonces no sería promesa, no sería un regalo de Dios, ¿sí o no? Un ejemplo muy claro sería, por ejemplo, si un familiar a usted le deja una casa o una herencia, un carro, al final de su muerte, o antes de su muerte firma un testamento, es lo que estamos diciendo aquí, un pacto, y dice, no, le voy a dejar a fulanito esta casa, este carro y esto. Bueno, y usted dice, bueno, me va a quedar eso a mí cuando esta persona muera como herencia. Pero al final del testamento dice eso. Pero de repente cuando ya está para morir dice, no, pero para que lo reciba
debe de pagar 20 años, debe trabajar 20 años para poderlo recibir. Entonces, deja de ser una promesa y viene a ser un esfuerzo entonces. Ya no se recibe por una promesa, por un regalo, sino que se recibe por medio de un esfuerzo. Entonces, esto era lo que los judaizantes estaban enseñando, que además de creer en Cristo, se debían de guardar algunas ceremonias de la ley para así poder estar seguros de la salvación. Y es lo que Pablo está refutando aquí. Si la herencia, la promesa se recibe por medio de obras, de esfuerzos humanos, entonces pues ya no es un regalo. Ya no es una promesa, deja de ser promesa, ahora es algo que yo me gané con mis propios esfuerzos. Me gusta cómo lo dice la versión internacional, vean cómo lo dice. Si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en una promesa, pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. Pablo nos dice aquí, tal y como Abraham fue considerado justo por su fe, asimismo es la promesa de salvación. Solamente se recibe por la fe en Jesucristo. La justificación es solo por la fe, es por la sola gracia de Dios. No necesitas trabajar por ella, es lo que Pablo está diciendo. Si fuera un trabajo, dejaría de ser promesa. Entonces, vemos aquí que la herencia en Cristo que tenemos como creyentes, hermanos, no depende de la ley, sino de ¿qué? De ese regalo gratuito de Dios, de esa promesa que Dios nos ha dado. Hoy en día algunos líderes de iglesias defienden pues, la fe en Cristo, pero también exigen a los creyentes cumplir con ciertas reglas. Les exigen cumplir esto, cumplir lo otro, estar afiliado a esta organización, cumplir con estos requisitos y exigen, incluso algunos han llegado al extremo de pedir contribuciones económicas a la gente y manipularlos diciendo que si cumplen con esas exigencias van a ser completamente salvos. Entonces es lo que Pablo está diciendo aquí. No necesitas obras humanas, esfuerzos humanos para poder ganar esa promesa. Es una promesa de Dios, es un regalo de Dios. Entonces veamos cómo Pablo nos da este ejemplo de la vida diaria. Una herencia se recibe por gracia, por regalo. Y Pablo nos dice que de la misma manera, ese es el plan de salvación de Dios. Dios ofrece la salvación por la fe, no por el esfuerzo de guardar una ley. Entonces, de esta manera fue el pacto con Abraham. Abraham recibió esa promesa por creer. Entonces, ante esta superioridad del regalo sobre la ley, probablemente alguno iba a preguntarse, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley si la promesa es superior a la ley? Vean lo que dice Pablo en el versículo 19, ahí tenemos la respuesta. Si alguien lo quiere leer, ahí tenemos la respuesta a eso que alguien podría objetar. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia, a la cual había sido hecha la promesa. Ley que fue promulgada mediante ángeles por manos de un Dios. Observa lo que dice Pablo. La ley fue añadida. Es decir, la ley no fue primero, sino que fue agregada por algo que ya estaba. ¿Cuál es el motivo por el cual fue agregada o añadida? Fue añadida, dice ahí mismo, ¿a causa de qué? De las transgresiones, de los pecados, de las iniquidades. La ley fue dada o añadida a causa del pecado del hombre. Se recuerda cómo desde que el hombre desobedeció en el huerto del Edén, el pecado fue cada vez más en aumento. Aumentando. Después Dios mandó un diluvio y aún así el pecado siguió aumentando y aumentando. Entonces la ley fue añadida a causa de ese motivo. Dios dio la ley también específicamente al pueblo de Israel y fue dada a ellos. Fue como Israel era como una pequeña muestra que mostraba la condición de pecado de la humanidad. Era como una muestra, diríamos, de sangre, que mostraba cuán infectado estaba toda la humanidad del pecado. Dios escoge a su pueblo y les da la ley. Y les da la ley a causa de ¿qué? De las transgresiones.
¿Para qué? Para demostrar que había pecado en el hombre. Por eso Romanos 5:20 dice, la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Pero donde abundó el pecado, abundó la gracia. Entonces la ley fue dada con ese propósito, que el hombre se diera cuenta de cuán pecador era. La ley fue dada con el fin de convencer de pecado a los transgresores y no como medio de salvación, es lo que Pablo está diciendo aquí. Entonces ¿para qué sirve la ley? Aquí te lo digo, la ley fue para revelar el pecado. La ley no fue para solucionar el problema. Un ejemplo muy claro es cuando usted se ve al espejo. ¿Para qué sirve el espejo? Para revelar mi condición. Estoy despeinado, no, estoy arrugado por aquí, tengo un golpecito por aquí, me falta maquillaje, las hermanas, ¿verdad? Me falta maquillaje por aquí. El espejo simplemente es revelar tu condición. El espejo, me lo voy a pasar el espejo por aquí para que me maquille, me voy a pasar el espejo por el pelo para peinarme. No, el espejo no sirve de nada, el espejo simplemente revela tu condición. Igual una radiografía. Una radiografía lo único que hace es revelar lo que hay en el interior. La radiografía en sí no puede solucionar el problema. La radiografía revela la condición en la que se encuentra un hueso en el interior. Asimismo, hermanos, Pablo está diciendo, la ley fue dada para revelar el pecado. La ley no podía solucionar el problema del pecado. Algo que vemos también en este versículo es que la ley era de manera temporal. Por eso dice, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. La ley tenía entonces una duración limitada. Y fue dada hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Ya lo vimos en versículos anteriores. ¿Quién era esa descendencia que vendría? Era Jesucristo. Pablo lo dice, Él es el descendiente, Él es la simiente de Abraham a la cual Dios había hecho esa promesa, que en Él serían benditas todas las familias de la tierra. Venido Cristo, el tiempo de la ley se acabó. Yo no he venido, dijo el Señor Jesús, a abrogarla, y simplemente he venido ¿a qué? A cumplirla en su tiempo debido. Venido Él, ahora estamos en la fe. Entonces Pablo también nos dice que la ley tenía un mediador. Fue dada mediante ¿qué? Mediante ángeles por mano de un mediador. Y la Biblia nos enseña eso, hermanos, que los ángeles participaron en la entrega de la ley de Moisés. Y Moisés sirvió como mediador entre Dios y el pueblo. Deuteronomio 33:2, se los leo rápidamente. El Señor vino del Sinaí, esclareciéndoles desde el Seir, resplandeció desde el monte Parán, y vino en medio de 10 millares de santos. A su diestra había fulgor centellante para ellos. Hechos 7:53 dice, ustedes recibieron la ley por disposición de ángeles, y sin embargo no la guardaron. Es lo que dice Pablo aquí. La ley fue dada a Moisés, y Moisés sirvió como mediador. Ahora bien, versículo 20 de Gálatas 3:20, vean lo que dice. Ahora bien, un mediador no representa a uno solo, pero Dios es uno solo. La traducción viviente nos da una mejor comprensión de este versículo. Se los voy a leer. Dice, ahora bien, un mediador es de ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo, ¿sí o no? Cuando hay conflictos entre países, de guerra o algo, se necesita un mediador, ¿sí o no? Un mediador que haga que estas partes se junten y lleguen a un acuerdo. Pero dice, pero Dios, quien es uno solo, no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. Entonces está diciendo Pablo aquí que la promesa es superior. ¿Por qué? Porque fue dada cara a cara a Abraham. ¿Se recuerda cómo Dios hablaba con Abraham? Lo hemos visto en Génesis. Por eso no es casualidad, ¿verdad? Que hemos tenido en Génesis estos capítulos donde hemos visto cómo Dios ha hablado cara a cara cada vez con Abraham y le ha dado promesas, y le ha dicho esto y le ha dicho lo otro, te bendeciré, te engrandeceré, mira las estrellas, así será tu descendencia. Cara a cara Dios le dio las promesas a Abraham. Pero la ley, ¿qué?
La ley tuvo que ser dada a Moisés para luego ser dada ¿a quién? Al pueblo. Entonces Moisés era un mediador. Entonces con esto los gálatas no debían de permitir que los judaizantes exaltaran a Moisés por sobre Dios, porque Dios es mucho más grande, es lo que le está diciendo Pablo. Tengan cuidado, porque esos judaizantes quieren exaltar a Moisés por sobre Dios. Ellos quieren exaltar la ley, como diciendo la ley está por encima de las promesas que Dios hizo cara a cara con Abraham. Y exaltaban a Moisés diciendo, Moisés tiene prominencia sobre la promesa. Entonces, hermanos, de la misma manera, hoy en día nosotros no necesitamos un mediador entre nosotros y Jesús. Él es nuestro mediador, dice la palabra. Entre Dios y el Padre no necesitamos mediador, como hoy en la religión tradicional se enseña, ¿no? Que María es el mediador. No, Cristo es nuestro mediador. La salvación por la fe en Jesús no necesita mediador, no necesitan tampoco los esfuerzos humanos como mediadores para alcanzar la salvación. Únicamente es por la fe en Jesucristo. Por eso a veces parece tan fácil, ¿no? Pero a la vez es difícil porque se trata de creer para alcanzar la salvación. Entonces, hermanos, hoy nosotros debemos de venir a Él. No venir basados en nuestros propios esfuerzos, sino por la fe en Jesucristo y alcanzar la salvación. Casi podemos oír a los judaizantes aquí gritando la pregunta que vamos a leer en el versículo 21. Entonces, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? Vean la respuesta de Pablo, de ningún modo. Claro que no. No es contraria a las promesas de Dios la ley. Porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pablo descarta la idea, hermanos, de que la ley y las promesas sean contrarias. Notemos por qué. Porque Dios dio a ambas. Y Dios no trabaja en conflicto, no trabaja contra sí mismo, sino más bien que la ley y las promesas van de la mano, trabajan en armonía. ¿La ley qué hace? Revelar el qué. El pecado, revelar la condición del ser humano, como el termómetro, ¿no? Como los rayos X, como el espejo. La ley revela nuestra condición, el termómetro revela que yo tengo ¿qué? Que tengo fiebre. Y me muestra la necesidad de salvación. La ley me muestra la necesidad de salvación que se ofrece de manera gratuita por la promesa, que vendría siendo la medicina. Entonces, la ley es el termómetro y la medicina es la promesa. Entonces, trabajan de la mano. El termómetro y la medicina trabajan de la mano. El termómetro me revela mi necesidad de medicina para sanarme de esa fiebre. Tomada la medicina, la fiebre baja. Entonces Pablo está diciendo, las dos van de la mano, trabajan en armonía. Si el termómetro pudiera quitar la fiebre, entonces no hubiera necesidad de medicina. El termómetro lo único que hace es que revelar que hay fiebre en el cuerpo humano. De la misma manera, si la ley hubiera sido capaz, es lo que está diciendo Pablo, de impartir vida, de dar vida eterna, entonces la promesa no hubiera sido necesaria, no existiera. Si la justicia entonces viniera por la ley, entonces en vano murió Cristo en la cruz. Lo que Pablo ha venido diciendo es absurdo, es insensato venir hacia la ley. ¿Por qué? Porque la ley no puede producir vida. La ley simplemente lo que hace es revelar que hay pecado en ti, que necesitas salvación, que necesitas la promesa de salvación en tu vida. Versículo 22. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. La palabra, hermanos, nos declara que todos estamos bajo ¿qué? Bajo pecado. Porque no hay distinción, dice Pablo en Romanos. Por cuanto todos pecaron, no alcanzaron la gloria de Dios. Todos hemos pecado, todos estamos
en pecado y destituidos de la gloria de Dios. Entonces la Escritura nos señala y nos muestra nuestra condición. La Escritura nos puso en la cárcel al señalar nuestra condición pecaminosa, para que sabiendo nuestra condición, sepamos de que solo hay un medio por el cual podemos ser salvos, y es por medio de la fe en Jesucristo. Es solamente por Él. Por eso dice, la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que viendo nuestra condición, pudiéramos ahora mirar hacia la promesa que es por la fe en Jesucristo. Entonces, en otras palabras, la ley no puede poner en libertad, es lo que está diciendo Pablo. La ley no te puede dar libertad. La ley únicamente lo que hace es mostrarte tu condición y encerrarte ahí. Únicamente nos pone en libertad la promesa que es por la fe en Cristo. Y una pregunta entonces que debemos de hacernos en esta noche aquí es, ¿estamos encerrados bajo el pecado? ¿O verdaderamente hemos creído que Jesús puede hacernos libres del pecado? Eso es lo que Pablo les está diciendo. Ustedes no pueden volver a estar encerrados. No pueden volver a la ley, porque la ley lo que hace es simplemente mostrarles que están en pecado. No les puede dar libertad. Entonces, si usted y yo no podemos salir por nuestra propia cuenta no podemos salir. No podemos salir por nuestra propia cuenta del pecado. Necesitamos que alguien nos saque. Y ese es solamente Cristo, el que puede darnos libertad. La ley me muestra, yo no te puedo sacar, simplemente te tengo aquí encerrado. El único que te puede dar libertad es Cristo. Versículo 23, si alguien lo quiere leer, vean lo que dice. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, entregados para aquella fe que iba a ser revelada. Amén. Antes de venir la fe, es decir, antes de que fuéramos salvos por la fe, vea, ¿cuál era nuestra condición? ¿En qué condición estábamos? Estábamos, ¿qué? Encerrados y ¿qué? Y confinados bajo la ley. Observe los términos. La misma idea que el versículo anterior, ¿no? Estábamos encerrados bajo la ley, encerrados bajo el pecado, confinados bajo el pecado. Pablo aquí personifica la ley como un carcelero que vigila muy de cerca a los presos, a los pecadores que esperan su juicio. La ley nos hace saber esto, que no podemos salir y que merecemos castigo. Así que nos prepara para que vengamos ¿a quién? A Cristo, en quien ahora nosotros podemos encontrar completa libertad. Antes de venir la fe, antes de que estuvieran en esta fe, dice Pablo, ustedes, su estado anterior era de confinación, encerrados. Ahí estaban, la ley simplemente les mostraba que no podían salir del pecado. Por sus propios esfuerzos no podían cumplir la ley. Cumplían la ley, fallaban uno, fallaban en todos. No hay la ley no te puede sacar, la ley nos tenía encerrados nada más. No nos podía poner en libertad. Simplemente la ley lo que hacía es que esperáramos que alguien nos diera libertad. Así que Pablo les está diciendo, ahora que vino Cristo, Él es el cumplimiento de esa promesa. Él es el quien les puede traer libertad. Entonces dice Pablo, no vuelvan a la cárcel, no vuelvan a la esclavitud. Ya están libres. ¿Por qué querer volver a estar esclavos si Él ya les dio libertad? Entonces, como si Pablo les dijera, Gálatas, ¿por qué volver a la cárcel? ¿Por qué quererse meter solitos a la cárcel si ya están en libertad? Sigamos leyendo. ¿Qué más nos dice acerca de la ley? De manera que la ley ha venido a ser nuestro ¿qué? Nuestro guía, nuestro ayo. ¿Para qué? Para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pablo describe aquí la función de la ley y usa una figura ilustrativa que estos creyentes podían entender fácilmente y que se entendía en la sociedad de aquellos días. Pablo nos dice que la ley ha sido nuestro guía, ha sido como un tutor. Y en la sociedad romana de aquellos días, hermanos, un tutor era un pedagogo, era un adulto que enseñaba, que disciplinaba y protegía a los menores. Hasta que estos llegaban a una edad adulta,
en que su padre ya podía decir, sí, ya es un adulto, ya no necesita más de este tutor. Habían personas encargadas de prácticamente disciplinar y criar a estos niños hasta que llegaran a esa edad de adulto. Entonces dice Pablo, esta es la función de la ley. La función de la ley es ser una guía, un encargado. ¿Para qué? Para conducirnos ¿a quién? A Cristo. Y ser ¿qué? Justificados por la fe. Ahí está. La función de la ley es llevarnos a Cristo. Fue únicamente cuando llegó Cristo por la fe a nuestras vidas que pudimos ser justificados. La ley no podía justificarte. La ley simplemente te enseñaba. Esta es tu condición. No puedes hacer más. Te conduzco hasta Cristo. Y es ahí donde podrás ser justificado por la fe. Es decir, hasta que vino Cristo a nuestras vidas, pudimos estar en una correcta relación con Dios. ¿Por qué? Porque la ley nos condenaba. La ley nos mostraba el pecado, pero no podía ponernos en una correcta relación con Dios. Ahora que Dios envió a su Hijo, Dios nos ve como justos, no por nuestros propios méritos, sino por la vida recta y la vida de justicia de su Hijo Jesucristo. 25, vean cómo dice, pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el guía. Ahí está la respuesta. Ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el guía. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, un maestro. Nuestro hermano Mario es maestro. ¿Y qué es lo que él hace? Él enseña a los alumnos por varios años. Durante ese tiempo que ellos están estudiando con él. Pero una vez que se gradúe el alumno ya no está bajo su cuidado. El alumno, a pesar de que ya no está bajo su cuidado, en su vida va a guardar las enseñanzas que él le dio, pero ya no está bajo la guía y la tutela de esta persona. De la misma manera, una vez que hemos creído en el sacrificio de Cristo, ahora nuestra relación con Dios es por la fe. Ya no estamos bajo la tutoría ni bajo la guianza de la ley. Estamos ahora bajo ¿quién? Bajo Cristo. Y aunque la ley está allí, ahora nuestra manera de relacionarnos con Dios es por medio de la ¿qué? De la fe. Y por la fe en su Hijo. Sí respetamos la ley, pero no vivimos bajo ella, sino bajo la fe en Jesucristo. Sigamos leyendo y ahora veamos cuál es nuestra condición al estar en la fe. Versículo 26, si alguien lo quiere leer. Pues todos son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Pues todos son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Cualquiera diría, ve hermano, todos somos hijos de Dios. Cualquiera es hijo de Dios. Pero Pablo no nos quiere decir eso. Lo que Pablo nos dice es que por la fe en Jesucristo encontramos nuestra identidad. Ahora somos hijos ¿de quién? De Dios. Eso era algo que contrastaba con lo que los judaizantes enseñaban, ya que ellos estaban diciendo que para ser verdaderamente un hijo de Dios había que cumplir ¿qué? La ley. Cumple la ley y vas a ser un verdadero hijo de Dios. Por eso los escribas se esforzaban en vivir una vida apegada celosamente a la ley. ¿Por qué? Porque eran considerados ¿qué? Hijos de Dios. Y ellos decían, me esfuerzo al máximo, extremadamente en cumplirla, seré considerado hijo de Dios. Pero vean cómo dice Pablo, ustedes son hijos de Dios. Pero cuando ustedes creen verdaderamente en la obra sustitutiva de Cristo, ahora somos considerados hijos de Dios. Ya no necesitamos otro medio para ser llamados hijos de Dios, sino solamente la fe en Cristo Jesús. ¿Todas las personas son hijos de Dios? No, hermanos. Dios hizo al mundo y todo lo que en él hay. El hombre fue creado por Dios, pero solamente aquellos que ponen su fe en Jesús son considerados verdaderamente hijos espirituales de Dios. Por eso Jesús les dijo a los escribas, ¿vuestro padre es quién? El diablo, porque las obras de él están haciendo. Si ustedes dicen que son hijos de Abraham, pues
hagan las obras de Abraham. Ahí sí de claro. Y los escribas eran celosos y cumplidores de la ley. Pero no, Jesús les habló claro, ustedes son una camada de víboras, no son hijos de Dios. Entonces, ¿quién es verdaderamente hijo de Dios? Aquel que ha creído en el sacrificio sustitutivo de Jesucristo. Creído verdaderamente, hermanos. Creído verdaderamente, con una convicción plena en su corazón que se refleja en su caminar. Sigue diciendo el apóstol, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Pablo aquí usa una ilustración del bautismo que es sumergir bajo el agua. No mojados en la cabeza como se hace en cierta iglesia. Pablo no dice aquí que es mojado en la cabeza, no. Cuando un creyente cree en Jesucristo, luego es bautizado en aguas, en una inmersión, para hacer pública su confesión de fe. El bautismo es para hacer público a los demás, al mundo entero, que yo soy un creyente verdadero y que he creído verdaderamente y que no me avergüenzo de ser cristiano. Por eso, entonces, cuando el creyente cree y cree verdaderamente, lo que tiene que hacer es bautizarse. De manera pública, confesar su fe ante el mundo. Por eso aquí no consideramos correcto bautizar a un niño de meses, porque un niño de meses no tiene la convicción plena en su mente de ¿qué? De arrepentimiento. Él dijo, pues me echaron agua a los 6 meses y ya, pero no está consciente de su arrepentimiento, de su necesidad de un Salvador. Entonces, aquí Pablo lo que nos dice es que los que han creído en Cristo, aquellos que han puesto su fe en Él, fueron sumergidos en Cristo y ahora toda su vida está revestida de Él. Hoy en día existe un proceso que se llama water printing transfer, algo así. Water transfer printing en inglés. En español es impresión por transferencia de agua. Este proceso permite que en el agua se coloque una película, una imagen, y que luego un objeto se sumerja en el agua y esa película o impresión quede pegada en ese material y ya se puede ver. Entonces tuvo que sumergir toda la pieza para que la impresión quedara impregnada en todo el objeto. Entonces, de la misma manera, hermanos, Dios desea que estemos completamente sumergidos en Cristo, no solamente rociados con agua a la cabeza o mojados de una parte, no, completamente sumergidos y que nos impregnemos, como dice aquí, totalmente de Él, revestidos totalmente de Él. ¿Por qué? Porque el que se une al Señor es un espíritu con Él, lo dice en Corintios. Es un espíritu con Él. Si usted ha creído verdaderamente, entonces su vida va a estar totalmente sumergida en Jesús. Y de esa manera totalmente que revestido de Él. Y de esa manera Dios ya no ve sus pecados, ni mis pecados, sino solamente los méritos ¿de quién? De Cristo y de su justicia perfecta. Ya no nos ve a nosotros, ya no ve a Josué, ya no ve a Guadalupe, a Josefina, a Adriana, a Lupita, a Mario, no, ya no ve a nosotros, nos ve a Jesucristo, porque Él nos ha revestido. Son sus méritos, su vida perfecta, su sacrificio en la cruz, por lo que ahora nos presentamos delante del Padre. Entonces, ¿qué dice Pablo aquí? Ustedes tienen una identidad. Al estar en Cristo, ustedes tienen una identidad. Fueron bautizados, fueron revestidos por Él. Entonces, versículo 28, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer. Vean, porque todos son uno en Cristo Jesús. Este verso no niega la existencia de diferentes razas o diferencias sexuales entre los creyentes, pero afirma que esas cosas no implican desigualdad espiritual. No implican desigualdad espiritual. Pablo nos está diciendo aquí que todos son uno en Cristo, que son un espíritu con Él. Y al ser un espíritu con Él, también son uno entre quienes, entre los que creen.
son un solo cuerpo. Ya no hay judío, ya no hay griego. ¿Se recuerdan qué es lo que hacía Pedro? Se iba a comer primero con los gentiles y luego cuando vinieron aquellos dijo, ay, no es que van a decir que entonces me voy a comer con los judíos. Entonces había esa distinción de naciones. Este es judío, este es griego, este es judío, este es gentil, este es judío y este es romano. No, dice Pablo en Romanos 10:12, porque no hay distinción entre judío y griego, porque el mismo Señor es Señor de quienes, de todos, abundando en riqueza para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Hay distinción ahora? No la hay. No hay distinción espiritual. La ley sí, la ley hacía distinción. Este es judío, este es gentil. Este cumple la ley, este no la cumple. Este es circunciso, este es incircunciso. Pero la fe en Cristo que hace, une a aquellos que han creído. No importa si es judío, no importa si es griego, no importa si es mexicano, no importa si es hondureño, no importa si es europeo, si es asiático, etcétera. No importa de dónde venga o la condición en la que se encuentre, si es trabajador o es patrón, o si es hombre o es mujer. No, ahora nuestra identidad está ¿en quién? En Cristo. Él es nuestro Señor y es Señor de todos. Si usted le invoca, Él es su Señor y es también mi Señor. Entonces ya no hay distinción, todos somos ¿qué? Uno en Él. Lamentablemente en muchas iglesias hoy hay divisiones. ¿Por qué? Allá se sientan los fulanitos, los menganitos, los potentados, y por allá se sientan los humildes y los de las colonias de allá por allá, así. Pero no, hermanos, todos somos uno en Cristo. Él es nuestra identidad ahora. Él es el más importante que cualquier identidad que tengamos en este mundo, más allá de que tengamos un título universitario, un doctorado universitario, o si no lo tiene. Él es nuestra identidad. Si usted ha creído verdaderamente en Él, usted es uno con Él y uno con sus hermanos. Por eso dice Efesios, porque por medio de Cristo Jesús, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ustedes ya no son extranjeros ni extraños, sino conciudadanos de los santos. ¿Y son qué? Familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio somos como piezas, como ladrillitos, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Cuál es el propósito de Dios? Morar entre nosotros. Al ser uno en Él, Él mora entre nosotros. En este momento el Señor está aquí entre nosotros, porque somos uno en Él, hemos creído verdaderamente, y al creer verdaderamente en Él, estoy unido a Él y a mis hermanos. A Jesús le fueron a decir, ahí te buscan tus hermanos afuera, tu madre están ahí. ¿Y quiénes dijo que eran mi madre y mis hermanos? Los que hacen ¿qué? La voluntad del Padre. Sí, Jesús tenía hermanos y madre y padre y todo, pero dijo, mis hermanos y mi familia son aquellos que hacen la voluntad del Padre. Y si usted hace la voluntad de Dios, ¿usted es qué? Familia de Jesús, conciudadano de Él. Entonces, hermanos, finalmente el versículo 29 resume todo lo dicho por Pablo desde el versículo 6. Y vean cómo concluye Pablo. Si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. El apóstol nos dice que aquellos que han creído en Cristo son de Él, le pertenecen a Jesús. Y por lo tanto, ¿son qué? Descendientes ¿de qué? De Abraham. Y herederos de la promesa hecha a Abraham. Claro, no necesita más explicación este versículo. Así es. Si usted es de Cristo, usted es descendencia de Abraham. Si usted es de Cristo, usted es heredero de la promesa de salvación que le fue hecha a Abraham, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra.
Pero los judaizantes decían que si los gálatas guardaban la ley, iban a ser considerados hijos de Abraham. Pero Pablo les dice aquí, no se equivoquen. No se trata de esfuerzos humanos ni de querer cumplir esto y hacer aquello, no. Somos descendientes de Abraham si pertenecemos a Cristo. Claro, ahí está el punto. Es todo lo que ha venido diciendo este capítulo 3. Si usted y yo entonces, hermanos, creemos en Cristo, estamos en Cristo, hemos sido sumergidos en Él verdaderamente por medio de la fe, entonces usted y yo también somos simiente de Abraham, espiritualmente hablando. Físicamente, en la sangre no somos descendientes de Abraham, ¿no? No, claro que no, pero espiritualmente sí lo somos. Y eso significa entonces que somos herederos de las bendiciones espirituales que Dios prometió a Abraham. Las materiales son para el pueblo de Israel. Las espirituales son las que Dios prometió a Abraham también. Entonces, ya que somos herederos espirituales por medio de Cristo, pues ya no hay más búsqueda ni atracción que nos prometa enriquecernos espiritualmente. Cumple con esto, cumple lo otro, vas a ser completamente salvo, véate a tocar puertas todos los sábados y vas a completar tu salvación. No, o como se oye hoy en la teología de la prosperidad, pacta con eso y Dios te va a bendecir y te va a dar más y esto y vas a alcanzar un mejor lugar. No, hermanos, todo eso lo que ha hecho es crear carnalidad en las iglesias. Carnalidad en las iglesias, pecado dentro de las iglesias. Nosotros somos herederos de la salvación únicamente por medio de Cristo Jesús. Punto, nada más. Si alguien le dice, usted debe hacer esto, usted debe dar esto para ser salvo y esto aportar, no, hermanos. Eso es una perversión del Evangelio. Únicamente somos salvos si verdaderamente hemos creído en el Señor Jesucristo. Y esto nos lleva a preguntarnos en esta noche, ¿soy realmente de Cristo? ¿Le pertenezco verdaderamente a Él? ¿Puedo decir con convicción que soy heredero de la promesa de salvación? Esa pregunta, pues cada uno la responderá. Entonces, hermanos, como conclusión, esta sección de Gálatas nos ha ayudado a entender precisamente esto, que las Escrituras del Antiguo Testamento nos muestran de que hubo una promesa que Dios le dio a Abraham y que esa promesa se hizo realidad en Jesucristo. Venido Jesucristo, ahora Él es en quien nosotros debemos de confiar para nuestra salvación. Entonces vea cómo se aplica a nosotros hoy en día ese texto. La vida cristiana entonces ahora tiene un nuevo significado. Cuando el creyente se da cuenta que todo lo que tiene es ¿quién? Es Cristo. Y todo lo que Dios le ha dado es por gracia, no es por esfuerzos humanos, no es por méritos humanos, todo es por la gracia de Dios. Entonces, como un hijo adulto en la familia de Dios y ahora heredero de Dios, es lo que Pablo está diciendo, ustedes son ya adultos, ya no están bajo la tutela. Deben de aprovechar esa herencia que les ha sido dada. Deben de aprovechar esa promesa que les ha sido dada de salvación y vivir conforme a esa salvación. Es lo que Pablo va a decir a partir del capítulo 4. Amén. Entonces, ¿qué les parece si oramos? Y le damos gracias a Dios por estudiar su palabra, por poder abrir su palabra y porque nos permite entenderla, ¿no? Permite saber realmente de que ya no se trata de esfuerzos humanos, sino únicamente de su gracia. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor, por tu salvación, por tu misericordia en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos permites venir a este lugar, poder abrir tu palabra, Señor, poder saber, Señor, de que tu promesa es mayor que cualquier esfuerzo humano, Señor. No necesitamos nada más que tu promesa en nuestras vidas, Señor. Creer en Jesucristo, creer verdaderamente en Él y saber, Señor, que hemos sido salvos por gracia. Ayúdanos, Señor, a no caer en los méritos y esfuerzos propios, a no caer en el esfuerzo humano para alcanzar la salvación, a no caer en nuestra propia iniciativa para alcanzar la salvación, sino depositar nuestra confianza total y plena